Los objetivos para esta parte del teórico van a ser definir qué es la distribución dentro de la farmacocinética, describir los determinantes de la distribución, identificar determinantes de la unión a proteínas plasmáticas y definir ventana terapéutica. Llegamos a la D del ADME, que es la distribución. Podemos definir a la distribución como aquel proceso mediante el cual un fármaco incorporado al organismo alcanza los diferentes órganos y tejidos a través de la circulación sanguínea. Es un conjunto de fenómenos que implican la transferencia de los fármacos desde un lugar a otro dentro del organismo. Vamos a hablar ahora de los determinantes de la distribución. La distribución está determinada por, en primer lugar, la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Recordemos que habíamos mencionado todos los determinantes del pasaje a través de la membrana. Si no se los acuerdan, pueden volver un poco para atrás en el video y volver a chequearlo. ¿Sí? En segundo lugar, va a estar determinado por el flujo sanguíneo. El gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la permeabilidad capilar y el volumen del tejido afectan el grado de distribución y cantidad de fármacos que se distribuyen en los tejidos. Los tejidos bien perfundidos, con un flujo sanguíneo alto, como el hígado, el corazón, el cerebro o los riñones, suelen recibir una mayor cantidad de fármaco. ¿Por qué? Porque están bien perfundidos. Por el contrario, los tejidos menos perfundidos, como por ejemplo el músculo, la piel o la grasa, reciben el fármaco de manera más lenta porque justamente están menos perfundidos. ¿Sí? Por ejemplo, al administrar un fármaco muy liposoluble por vía endovenosa, como el tiopental, por ponerles un ejemplo, que ya vamos a ver más adelante en la clase de anestésicos, este va a alcanzar concentraciones significativamente elevadas en aquellos tejidos con mayor flujo sanguíneo, desarrollando su acción farmacológica. En los tejidos con menor flujo, como dijimos anteriormente, ingresa lentamente, ¿sí? Debemos tener en cuenta que, así como ingresó lentamente, egresa de él a la misma velocidad, pasando al plasma y a otros tejidos que ya habían recibido anteriormente fármacos, generando un segundo pico de acción. ¿Sí? Volviendo al ejemplo del tiopental, esto puede generar en pacientes obesos, en los que el tejido adiposo recibe un menor flujo sanguíneo y sobre todo utilizando dosis elevadas de un fármaco, un segundo cuadro de depresión del sensorio cuando el tejido adiposo de depósito comienza a liberar fármaco que reingresa en este segundo pico de acción al sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora bien, antes de ver los otros tres determinantes, me gustaría remarcar que los fármacos pueden estar libres, justamente como droga libre, que vendría a ser la droga sin fijación, o pueden estar unidos, que serían las drogas que están fijadas, ¿no? A algo. En la sangre, al igual que en el resto de los tejidos, solo la fracción de droga libre es la que se encuentra en condiciones de difundir a través de las membranas biológicas y la que se considera como droga activa. Habiendo aclarado esto, vamos a ver el resto de los determinantes. Tenemos, por ejemplo, la unión a elementos tisulares, ¿sí? Que puede ser proteínas tisulares, a membranas, estructuras celulares, entre otros elementos, ¿sí? Los reservorios, ¿sí? Que son compartimentos que acumulan fármacos cuya concentración se encuentra en equilibrio con sus concentraciones plasmáticas. Más adelante, en otro de los videos, se hablará más en detalle sobre el concepto de la acumulación. Y por último, la unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Que la unión fármaco-proteína en general es reversible, pero en el caso de algunos fármacos como los alquilantes, que no los vamos a ver en este módulo, pero para que tengan un ejemplo, puede ser irreversible, ¿sí? Dentro de la unión a proteínas, los fármacos suelen tener una mayor afinidad a ciertas proteínas plasmáticas. Por ejemplo, los fármacos ácidos o neutros tienen una mayor unión a la albúmina. Los fármacos básicos se unen con mayor afinidad a la alfa-1 glicoproteína ácida y los fármacos liposolubles presentan en general una mayor unión a proteínas. Bueno, vamos a profundizar un poco sobre la unión a proteínas plasmáticas, ya que no solo suele tener importancia clínica cuando el porcentaje de unión es elevado, sino también cuando pequeñas modificaciones en las concentraciones de droga libre pueden determinar una falla en la acción del fármaco o generar toxicidad. Para refrescar la memoria, habíamos dicho antes que la droga libre era aquella que no se encontraba unida a proteínas, justamente como su nombre lo indica, está libre en el plasma, y es la que se considera biológicamente activa. Ahora bien, las drogas pueden clasificarse en dos grupos.
Esto es de suma importancia porque vamos a ver que la unión a proteínas plasmáticas es un hecho que reviste importancia desde el punto de vista de las interacciones por competición. Por un lado tenemos las drogas de clase 1 que se caracterizan por tener una alta unión a proteínas plasmáticas. Esto condiciona que su fracción libre sea justamente escasa, pero altamente eficaz. Tienen una cantidad absoluta baja, esto quiere decir que en realidad se encuentran en bajas cantidades en el organismo. Tienen una ventana terapéutica estrecha. ¿Qué quiere decir esto? La ventana terapéutica es el rango de concentraciones de un fármaco que va desde la concentración mínima efectiva a la concentración mínima tóxica. Es decir, desde la dosis a la cual el fármaco empieza a generar un efecto terapéutico hasta la dosis a la que empieza a generar efectos tóxicos. Entonces, si tiene una ventana terapéutica estrecha, quiere decir que el margen entre una concentración y la otra es muy chiquitito, lo que puede generar que pequeñas variaciones en la concentración del fármaco impliquen un efecto tóxico. Más adelante vamos a volver sobre el concepto de ventana terapéutica, así que quédense tranquilos. Algunos de los ejemplos de las drogas de clase 1 son los anticoagulantes orales o los hipoglucemiantes orales, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las drogas de clase 2. En este caso tienen una unión a proteínas que es variable. Esto quiere decir que no hay una generalidad como con las drogas de clase 1, sino que va a depender de cada droga en particular. Tienen una cantidad absoluta alta. Entonces, por el contrario, las drogas de clase 1 se encuentran en grandes cantidades en el organismo. También de manera contraria tienen una ventana terapéutica amplia, lo que nos da un mayor margen de seguridad en el caso de que existan variaciones en las concentraciones de la droga. Esto sucede porque ahora la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, que definirían la ventana terapéutica, se encuentran como más lejos, ¿sí? Algunos de los ejemplos son los antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides, que ya los vamos a ver más adelante. Es importante saber que un fármaco puede competir con otro, ¿sí? En este punto del ADME debemos tener en cuenta que las drogas de clase 2 desplazan a las drogas de clase 1 de su unión a las proteínas plasmáticas. ¿Por qué importa esto? Bueno, esto tiene importancia clínica porque, como habíamos visto, las drogas de clase 1 tenían una ventana terapéutica estrecha. Al ser desplazadas por las drogas de clase 2 de su unión a proteínas, quedan libres y pueden superar las concentraciones mínimas tóxicas, generando justamente toxicidad. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Es importante saber que no sucede por una cuestión de afinidad. Si recuerdan lo que mencioné anteriormente, yo en ningún momento dije que una u otra droga tenía mayor afinidad que la otra. Este fenómeno sucede por ley de acción de masas. Las drogas de clase 2, al presentar una mayor cantidad absoluta, logran desplazar a las drogas de clase 1 de su unión a las proteínas plasmáticas y de esta manera se genera la interacción, ¿sí? Recordemos que la cantidad absoluta de las drogas de clase 1 era baja. Para esta parte de la clase los objetivos van a ser conocer los productos del metabolismo, reconocer las consecuencias de la modificación del metabolismo de una droga en su eliminación y biodisponibilidad, definir prodroga, diferenciar los mecanismos de inducción, represión, activación e inhibición y conocer qué es el citocromo P450. Llegamos a la M del ADME, que es el metabolismo, ¿sí? El metabolismo o biotransformación de fármacos es su modificación química catalizada por enzimas. Si bien cualquier órgano está preparado para metabolizar fármacos, este proceso del ADME tiene lugar mayoritariamente en el hígado, en el riñón, en la mucosa intestinal, el plasma, los pulmones y la piel. La biotransformación implica la conversión de las moléculas originales del fármaco en metabolitos más polares, hidrosolubles y más fácilmente excretables. Los productos del metabolismo pueden ser inactivos, la mayoría de las veces, pueden ser tóxicos, podemos mencionar como ejemplo el metabolito tóxico denominado NAPQI, que ocasiona el metabolismo del paracetamol. Vamos a volver sobre el tema en la clase de AINE, así que no desesperen ahora. Pueden ser metabolitos con igual actividad farmacológica, ¿sí?, que el compuesto original, y pueden ser droga activa. ¿Cómo sucede esto? Bueno, a partir de la administración de una prodroga.
Una prodroga es aquella forma inactiva del fármaco que se transforma en un compuesto activo dentro del organismo después de su administración. ¿Sí? O sea, yo administro un fármaco que está inactivo y una vez que está dentro de mi organismo, a través de un proceso metabólico, se transforma en una droga activa. ¿Sí? Esto puede mejorar su absorción, su biodisponibilidad o también reducir los efectos adversos de un fármaco. Vamos a hablar ahora de las reacciones en el metabolismo de los fármacos. El metabolismo de los fármacos puede dividirse en dos fases, cada una de las cuales es llevada a cabo por un conjunto específico de enzimas metabólicas. El metabolismo de fase 1, también llamado reacciones no sintéticas, incluye reacciones de oxidación, hidrólisis y reducción. Las reacciones de oxidación son las más frecuentes dentro de las reacciones de fase 1. Están catalizadas por enzimas de los microsomas hepáticos y por enzimas citoplasmáticas. Un ejemplo de las enzimas que catalizan este tipo de reacciones son las del sistema de la monoxigenasa microsomal dependiente del citocromo P450 o CYP para los amigos, del cual hablaremos más adelante. En cuanto a las reacciones de hidrólisis, los ésteres y amidas son hidrolizados por diversas enzimas, entre ellas hidrolasas como las esterasas o las amidas, ¿sí? Y en relación a las reacciones de reducción, tenemos que saber que son reacciones menos habituales que las dos anteriores, así que las dejamos un poco al margen. En cuanto al metabolismo de fase 2, también llamadas reacciones sintéticas, las moléculas del fármaco son sometidas a reacciones de conjugación con una sustancia endógena, como por ejemplo glucuranato, glicina o sulfato, entre otras, ¿sí? Las enzimas de conjugación unen varias moléculas del fármaco con una de estas sustancias endógenas para formar metabolitos hidrosolubles que pueden excretarse más fácilmente. Dentro de lo que es la conjugación, puede ser con glucurónico, con glicina, puede ser sulfoconjugación, y después tenemos también la N-acetilación y la metilación. Las reacciones de fase 1 suelen preceder a las reacciones de fase 2 y tanto unas como otras pueden suceder a nivel microsomal, es decir, a nivel de los microsomas, que son organelas especializadas que están situadas en el citoplasma celular, predominantemente en el retículo endoplásmico, ¿sí? Y otras pueden suceder a nivel no microsomal. En relación a las que suceden a nivel microsomal, tenemos que saber que son reacciones catalizadas por monooxigenasas de función mixta y por la UPD-glucuroniltransferasa, que están localizadas en el retículo endoplásmico liso. Es importante aclarar que la mayoría de las reacciones suceden a este nivel, y a nivel microsomal. En cuanto a las reacciones que suceden a nivel no microsomal, se destacan las catalizadas por las monoaminoxidasas A y B, conocidas como MAO, que están localizadas a nivel mitocondrial, las reacciones catalizadas por peptidasas, localizadas en los lisosomas y a nivel extracelular, que van a participar más que nada en lo que sería la biotransformación de fármacos de naturaleza peptídica. Podemos también mencionar la alcohol deshidrogenasa y la catecol o metiltransferasa, que son citosólicas, y por último podemos mencionar las esterasas plasmáticas. Bajo el nombre genérico de citocromo P450 o CYP, se describen una familia de proteínas que lo que hacen es utilizar el oxígeno y electrones del NADPH para realizar reacciones de biotransformación, ¿sí? Para que sepan nada más, estas reacciones incluyen cambios en moléculas como por ejemplo hidroxilaciones en núcleos aromáticos o en las cadenas laterales y también reacciones de, por ejemplo, NS y o desalquilación, desaminación, etc. Lo que importa es lo siguiente. Los citocromos actúan sobre sustratos liposolubles con el objetivo de convertirlos en formas más polares fácilmente excretables, ¿sí? Debemos tener en cuenta que, si bien el microsoma hepático es el lugar donde más abundan los citocromos, estas enzimas también están presentes en sitios no microsomales, como por ejemplo mucosa intestinal, pulmón, riñón, tejido nervioso, piel, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de familias de citocromos que nos van a significar un poco más en esta materia. Dentro de la familia CYP1, por ejemplo, tenemos la subfamilia CYP1A1 que se induce y la CYP1A2 que se expresa constitutivamente. Dentro de la familia CYP2
la subfamilia CYP2C19 es genéticamente polimorfa, ya vamos a hablar más en detalle sobre esto más adelante, y la subfamilia CYP2D6, que es la mejor conocida y la que más se estudió a lo largo de todos estos años, ¿sí? La familia CYP3 es la más abundante de las enzimas P450 en el hígado, y dentro de ella podemos reconocer, por ejemplo, la CYP3A3 y la CYP3A3, la CYP3A4, que son inducibles en presencia de algunos sustratos y participan en el metabolismo de esteroides endógenos, por ejemplo, ¿sí? Esta familia de proteínas es importante porque muchos fármacos modifican su metabolismo al inhibir o inducir las enzimas del CYP. Y cuando estos fármacos se administran simultáneamente con otros fármacos metabolizados por el CYP, pueden producirse interacciones farmacológicas. Retomando lo que mencionaba recién de que algunos fármacos podrían inhibir o inducir enzimas, vamos a hablar de cinética enzimática. La velocidad de una reacción enzimática puede aumentar o disminuir por regulación directa de las moléculas de enzima existentes o por modificación de la expresión genética que determina un aumento o una disminución del número de sus moléculas. En el primer caso se habla de activación o inhibición enzimática, que es el que tenemos en naranjita, acá, el cual es un proceso que es rápido, ¿sí? Ya que, como dijimos antes, actúa sobre las enzimas preexistentes de manera covalente o alostérica. En el segundo caso, que es el que tenemos en un celestito, se habla de inducción o de represión genética, el cual es un proceso que implica un cambio cuantitativo y a largo plazo en el pool enzimático de un tejido, ¿sí? Mediante un control en el ADN se va a incrementar o se va a disminuir la tasa de expresión del gen codificante de esa enzima, lo que va a determinar un mayor o un menor metabolismo. Es importante saber lo siguiente: la inducción y la activación enzimática aumentan la biotransformación y la disminución de la biodisponibilidad del fármaco original. Por el contrario, la inhibición y represión enzimática retardan el clearance de los fármacos, aumentando la biodisponibilidad del mismo y ocasionando una prolongada acumulación. Bien, van a ver que acá en fármaco nos gustan las reglitas mnemotécnicas para poder ayudarlos, y tenemos una para los inhibidores enzimáticos y una para los inductores enzimáticos. Para los inhibidores tenemos a Jake, o Jaque, como le quieran decir. Les dejé este personaje que se llama Jake, para los que lo conocen. Tenemos entonces como inhibidores al jugo de pomelo, al ácido valproico, al ketoconazol y a la streptomicina. Como inductores enzimáticos tenemos al alcohol, al fenobarbital y a la fenitoína, los dos con F para que no se los olviden. Tenemos a la rifampicina, a la isoniazida, a la carbamazepina y al tabaco, que forman Africa-T, ¿no? Africat. La mayoría de estos fármacos probablemente no los conozcan porque, los van a ver a lo largo de la carrera, sobre todo en fármaco 2, pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunas drogas que forman parte de lo que sería el tratamiento antituberculoso. Tenemos algunas drogas que son anticonvulsivantes, el ketoconazol, que va a ser un antifúngico. Así que bueno, esas capaz las van a ir conociendo a lo largo de este tiempo, pero acá tienen los inhibidores y a los inductores enzimáticos que más nos importan. Vamos a hablar un poco de polimorfismos genéticos, que algo ya había mencionado antes, ¿sí? La actividad de muchas enzimas que intervienen en las reacciones de biotransformación, tanto de fase 1 como de fase 2, pueden variar entre las personas expuestas al fármaco a ser metabolizado. Esta variación se debe a la presencia de diferentes alelos en los genes que las modifican, ¿sí? Este fenómeno se conoce como polimorfismo genético y vamos a ver que tiene consecuencias farmacocinéticas. En el citocromo P450 que mencionamos antes, hay varios ejemplos de polimorfismo genético. Por ejemplo, la mayoría de las personas son metabolizadores rápidos de los sustratos del CYP2D6, ¿sí? Aunque hay
más o menos un 10% de los ociáticos que son metabolizadores lentos de estos sustratos, ¿sí? De los sustratos de este CYP. Otro ejemplo involucra al CYP2C19, que yo les había dicho que era uno de los que presentaba mayores polimorfismos genéticos. En relación a este CYP, los metabolizadores lentos de los sustratos de este CYP presentan una mayor concentración plasmática de los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que seguramente lo escucharon nombrar alguna vez, o tiene algún familiar que ha tomado alguna vez omeprazol, mientras que algunos metabolizadores rápidos de los sustratos de este CYP necesitan dosis superiores de omeprazol para el tratamiento de la úlcera péptica, que es una patología para la cual se utilizan estos fármacos, pero bueno, van a necesitar dosis superiores porque justamente son metabolizadores rápidos, ¿sí? Estos son solo algunos ejemplos de cómo las variaciones genéticas pueden impactar en la actividad del citocromo P450 y por ende justamente en la respuesta de cada individuo a ciertos fármacos. Bueno, nos vamos adentrando en el final del teórico y para esta parte los objetivos son diferenciar eliminación de excreción, mencionar los mecanismos de transporte tubular, describir los pasos involucrados en la excreción renal y describir los pasos involucrados en el circuito enterohepático. Llegamos a la última letra del ADME, finalmente, que es la E, que es la excreción, que es el proceso por el cual el fármaco, ya sea de forma inalterada o en forma de metabolitos, sale al medio externo. Es importante acá diferenciar la excreción de la eliminación. La excreción es el proceso que definimos recién y la eliminación es el concepto que engloba el metabolismo y la excreción. O sea que eliminación igual metabolismo más excreción, ¿sí? Si bien la principal vía de excreción es la renal, debemos tener en cuenta que existen otras vías, como por ejemplo la pulmonar, la biliar, las heces, la leche materna, el sudor, la saliva, las lágrimas, la piel, y todos esos son vías de excreción. Bueno, como dijimos, la principal vía de excreción es la renal, ¿sí? La mayoría de los fármacos se excretan por la orina, ya sea en forma activa o como un metabolito del fármaco. Los riñones lo que hacen es actuar sobre el fármaco del mismo modo que lo hacen con las sustancias endógenas, ¿sí? Sometiéndolos a procesos de filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción tubular pasiva. En cuanto a la filtración glomerular, tenemos que saber que es el primer paso de la excreción renal de los fármacos, ¿sí? El fármaco va a acceder al túbulo renal en forma de soluto, disuelto en el filtrado plasmático, y lo importante de este proceso es que es no saturable, ¿sí? En cuanto a la secreción tubular, implica el pasaje de fármacos desde el plasma a la luz tubular a través del epitelio del túbulo, que se realiza principalmente a nivel del segmento 2 del túbulo proximal. Este proceso es activo porque se realiza a través de mecanismos sodio-dependientes, ¿sí? Dentro de la secreción tubular podemos describir dos sistemas de transporte. En primer lugar, el de bases orgánicas, como la colina y otros compuestos de amonio, que ya vamos a ver, en el que el transporte se encuentra a nivel de la membrana luminal, ¿sí? Es un contratransporte fármaco-base-protón. Y por el otro lado tenemos el de ácidos orgánicos, como los salicilatos o las tiacidas, que también vamos a ver más adelante, en el que el transporte se encuentra, en este caso, a nivel de la membrana vasolateral. Los ácidos en este caso salen desde la célula a la luz tubular por difusión simple o difusión facilitada, ¿sí? Una diferencia es que este proceso es saturable y puede ser inhibido de forma competitiva por otros fármacos pertenecientes a la misma clase química. Por ejemplo, la secreción de penicilina, que es un grupo de antibióticos, se ve inhibida por el probenecid, que es un fármaco que vamos a ver más adelante que se utiliza para el tratamiento de la gota, ¿sí? Por último, tenemos la reabsorción tubular, que es el pasaje del fármaco desde el túbulo renal al intersticio, ¿sí? Este es un proceso pasivo. Y acá el pH de la orina es uno de los condicionantes de la reabsorción tubular porque su variación va a modificar la fracción de fármaco no ionizado, ¿sí? Recordemos el concepto de atrapamiento iónico, que se puede aplicar también a nivel de la excreción, sobre todo renal, obviamente, ¿no?
Tenemos que saber en este sentido que la alcalinización de la orina va a favorecer la eliminación de ácido porque disminuye la reabsorción por aumento de la fracción ionizada del fármaco, y en cambio la acidificación de la orina va a favorecer la eliminación de las bases porque disminuye la reabsorción por aumento de la fracción ionizada del fármaco, ¿sí? Esto último tiene implicancia clínica en las intoxicaciones, ya que la modificación del pH urinario puede favorecer la expresión de fármacos. Bueno, en el tubo digestivo pueden ocurrir muchos fenómenos que involucran al ADME, como ya dijimos. Empezando desde lo más cefálico, la mucosa bucal puede ser el sitio de absorción de fármacos muy liposolubles, ¿sí? Que se administran por vía sublingual, por ejemplo. La mucosa intestinal también puede ser un sitio de biotransformación de fármacos, pensando en lo que habíamos dicho de la eliminación, ya que posee enzimas capaces de activar o inactivar fármacos y producir metabolitos activos, ¿sí? Veremos más adelante, cuando nos estemos adentrando en el tercer parcial, que, por ejemplo, la mucosa intestinal juega un papel protagónico en la desacetilación del ácido acetilsalicílico, ¿sí? Fármaco comúnmente conocido como la aspirina. Por su parte, también la mucosa colónica es un sitio de absorción de fármacos liposolubles. Y en cuanto a la mucosa rectal, ya habíamos hablado un poco cuando comparamos las distintas vías de administración, pero podemos recordar que es un sitio de absorción beneficioso, ya que evita el primer paso hepático a través de los plexos hemorroidal medio e inferior, ¿sí? Por último, podemos hablar un poco de la flora bacteriana, que también es importante, ya que posee enzimas capaces de metabolizar fármacos o sus metabolitos. Esto genera que puedan producirse metabolitos más liposolubles que a su vez puedan reabsorberse, ¿sí? Vamos a volver sobre este tema en la siguiente diapo. Retomando lo que veníamos hablando antes, la vía biliar juega un papel fundamental en la farmacocinética de muchos fármacos, ¿sí? Si un fármaco absorbible por la mucosa intestinal se excreta por vía biliar, se puede reabsorber y se puede excretar nuevamente cerrando lo que se llama un circuito enterohepático, ¿sí? Después de la administración de un fármaco, este puede ser metabolizado a nivel hepático por diferentes vías, como ya vimos. Y durante este proceso, los fármacos y sus metabolitos pueden secretarse a la bilis, ¿sí? Y desde allá ser transportados hacia el intestino delgado, ¿sí? Representado acá como este tubito rosa, ¿sí? En este punto, los fármacos pueden volver a ser absorbidos en el intestino delgado a través de la vena porta hepática, que sería esta que está acá en celestito, ¿sí? Antes de ser excretados en las heces, ¿sí? Esta reabsorción intestinal puede dar lugar a un ciclo repetitivo de metabolismo hepático, secreción biliar y reabsorción intestinal, ¿sí? O sea, metabolismo hepático, secreción biliar y reabsorción intestinal, y ahí se cierra el circuito. Me gustaría hacer una aclaración importante igual. Excreción biliar no es sinónimo de circulación enterohepática, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. La circulación enterohepática requiere que el metabolito sea absorbible o que se produzca alguna modificación para que sea absorbible, como por ejemplo por acción de las enzimas bacterianas, de las enzimas de las bacterias intestinales, ¿sí? Esto es importante porque el ciclo enterohepático puede afectar la biodisponibilidad y la duración de acción de los fármacos al prolongar su tiempo de circulación en el organismo, justamente porque se reabsorbe. Bueno, acá les dejo un esquemita a modo de cierre, a modo de conclusión, para que vean cómo se van relacionando todos los procesos del ADME, ¿sí? Cómo están relacionadas la absorción con la liberación, con la droga libre, el metabolismo, el fármaco que está unido a proteínas, ¿sí? Los metabolitos, la biofase, para que lo tengan de una manera más sistemática, así que espero que les sirva. Bueno, acá les dejo la bibliografía que usé para armar este teórico, toda bibliografía oficial, así que si tienen alguna duda o hay algo que no les haya quedado muy claro, también lo pueden ir a repasar a los libros. Bueno, hasta acá llegamos con Farmacocinética 1, espero que les haya sido útil, que les haya servido y cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que necesiten revisar, me pueden escribir a mi mail que se los dejo ahí. Así que, bueno, les deseo muchos éxitos para la cursada.